Hola, buenas noches. Me volví a conectar, como para conectarme también con Miriam. Bueno, me volví a conectar. El vivo de hoy vamos a tener la Miriam Maidana, psicoanalista, docente de la UBA, de grado y de posgrado. UBA, Universidad de Buenos Aires, para los que son por ahí de otro país, hago esa aclaración. Ella es escritora en Cosecha Roja y en Anfibia y trabaja en el Ministerio de Salud de Buenos Aires. Tiene muchísima trayectoria con adolescentes y la convoqué en este espacio como para poder pensar esta temática, ¿no? Los adolescentes en contexto de pandemia. Así que vamos a esperar que se sume la gente y que se sume Miriam, así podemos comenzar el vivo. Yo la conozco a Miriam en un espacio en común que compartimos y de ahí, sí, estamos conectadas hace muchos años. Inés, hola María. Sí, estamos esperando que se conecten las otras personas y que se conecten Miriam, así comenzamos el vivo. En los vivos anteriores fuimos hablando de diferentes temáticas para las personas que por ahí por primera vez se conectan. Siempre en relación a la pandemia, a la salud mental, hablamos sobre niños, hablamos de la tercera edad, de la discapacidad, de la clínica psicoanalítica en general, y había quedado pendiente el tema de los adolescentes. Entonces, por eso también me pareció interesante convocarla a Miriam para hablar de esto, ¿no? Y cómo ella ve en este contexto de pandemia, cómo transitan los adolescentes. Así que bueno, estamos esperando que ella se conecte como para agregarla al vivo. Hola Frank. Sí. El vivo empezaba a las 8. Hay un pequeño retraso de Miriam. Pero bueno, vuelvo a contar. Vamos a hablar sobre los adolescentes en este contexto. Y es interesante la mirada de Miriam porque tiene muchos años de experiencia trabajando con adolescentes y escribe también sobre estas cuestiones. Entonces, hola Goap Mapaches, ¿qué tal? Vamos a esperar que ella se conecte, así comenzamos. Yo la conozco de muchos años atrás, también trabajamos en un espacio en común, también con adolescentes, entonces por eso conozco su trayectoria. Y bueno, de ahí en más hemos tenido una relación de colegas y de amistad, se podría decir. Entonces, conozco su mirada y la verdad que es muy interesante hablar de ella, hablar con ella sobre estos temas. A ver. Parece que... A ver. Vamos a esperar que ella se conecte. Así la agregamos.
Ahí entró Miriam. Hola Miriam, ¿qué tal? Bueno, entonces ahora vamos a agregarla como para empezar a hablar sobre de esta cuestión, sí. Ahí vamos. Ya estamos. Hola. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, pido disculpas, digamos, por mi confusión, pero bueno, antes que nada quiero aclarar que, espérame un segundo, ahí está, que estoy atravesando, estoy terminando, digamos, mi atravesamiento de COVID positivo. La otra vez Miriam. tuve que suspender porque estaba esperando el hisopado. Ahora finalmente soy parte del 70% del personal de salud que se contagió por contacto estrecho en una reunión. Así que bueno, eso Claro, es. claro. Ah, me hubiera avisado. Bueno, estamos en No, este no contexto. porque no, Estamos en no este. tuve, Claro. no tuve mayores inconvenientes por suerte. La verdad no sé, me parece que la cepa COVID ahora está un poco más liviana o no sé qué, pero no, en nuestro caso fuimos a hisopado porque estuvimos en una reunión con una colega que le dio positivo y apenas le dio positivo nos avisó, nos hisopamos, nos aislamos y bueno, por suerte todo bien. Así que bueno. Claro, sí, no, claro, pero es una constante, ¿eh? Yo tengo pacientes que todo el tiempo me dicen estas cuestiones, ¿no? De que le da positivo o que atravesaron el COVID y ni siquiera sabían, que pensaban que era una gripe y después se van al médico y le dicen, no, tuviste COVID. O sea que sí, es la constante en estos tiempos. Bueno, ya te Así que presenté. bueno. La idea es hablar Ah, bueno. sobre de tu mirada sobre los adolescentes en este tiempo, ¿no? Bueno, justamente, me parece que es uno de los temas más delicados y menos contemplados. Totalmente. No sé si se dieron cuenta, pero prácticamente la cuestión de la adolescencia no aparece en ningún discurso oficial. Está el tema de los niños, está el tema de los ancianos, está el tema de los adultos, los adolescentes. Lo primero que hay que aclarar igual es que para el psicoanálisis el concepto de adolescencia no existe. Esto tiene que ver con una situación de la época. Freud va a hablar de pubertad, Lacan prácticamente no va a usar el término, salvo dos veces, pero digamos, en ese momento el concepto de adolescencia, o sea, la gente era más factible que pasara, atravesara la pubertad, que para que entiendan la diferencia, la pubertad tiene más que ver con los cambios orgánicos. Esta es cuando la niña tiene la menarca y el varón tiene la posibilidad de eyacular. Eh, digamos, el concepto de adolescencia es un concepto relativamente nuevo, que para mi gusto ha sido un aporte valiosísimo, digamos, para el trabajo en salud mental y para mí sí requiere una especificidad hoy en día. O sea, Ujú. a los Sí, adolescentes de un cierto entramado, a veces medio complejo, que tiene que ver con el tema de la autorización de los padres como si fueran niños pequeños. Esto, digamos, si bien es relativo, en algunos lugares se sigue usando, en otros no, pero digamos, en el contexto de salud pública, a partir de los 14 años una persona puede ir a pedir asistencia, digamos, tranquilamente, sin necesidad. Antes se entrevistaba a los padres, lo cual ya un poco, digamos, afecta a sí, las primeras escuchas, sí. saber que hablan. Ujú. Y por el otro lado, pues me parece que nos permitió a los analistas ponernos a trabajar en una problemática donde ni son grandes ni son chicos, digamos. Claro. Sí, igualmente esto, bueno, no sé, tanto a nivel ¿no? público como privado, esto de decir a los 14 años pueden ir solos, es relativo, porque hay como un control estricto también de los padres, hay un esperar afuera, hay un sacar también de tratamiento, hay todo eso también. El adolescente en los tratamientos privados es el que más la padece,
digamos, porque los tratamientos en general, por lo menos en ciertas clases sociales, los pagan los padres. Con lo cual, cuando al Ujú. padre o a la madre no le gusta cómo está resultando el tratamiento, pues ellos tienen muy claro todo lo que sus hijos tienen que cambiar, entonces tienden a sacarlo de tratamiento. Pero bueno, ahí habla también de un establecimiento de transferencia. Yo Sí, tengo sí, pacientes adolescentes que consiguieron que las abuelas les paguen los tratamientos, digamos, ¿no? En lo público es distinto, ujú, porque en lo público pueden venir solos ahora, claro, entonces no es claro, necesario. Para mi gusto, lo que mejoró es que antes venía la madre, el padre o ambos y se sentaban en el consultorio y empezaban a hablar un montón de barbaridades acerca de cambios, digamos. Para los padres es difícil afrontar la adolescencia porque esa crisis claro. abanderada, tal vez en el colegio y todo, de golpe pierde el interés por algunas cosas, de golpe se interesa demasiado en otras, se quiere tatuar, se quiere perforar, quiere este, ir a dormir a la casa de amigas, quiere salir hasta las 4 de la mañana, es decir, es un Claro, cambio, y en tampoco este contexto, claro, y en sí. este contexto que es bastante restrictivo, o sea, es muy limitante, ¿no? En la salida del adolescente. ¿Cómo ves esta problemática? Lo primero que quiero valorar es que debo decir que la mayoría de la población pensó que la transgresión iba a venir por los adolescentes. No fue así. La verdad que respetaron mucho más las reglas de lo que uno podía suponer. Digamos, vos sabés que es un grupo que no sé, clínicamente no está en riesgo. Digamos, Claro, no, por lo menos en Argentina, no sé si se registró alguna muerte de adolescentes por COVID. Sí se contagios, pero registró, no. se registraron muertes por otras cuestiones, de público conocimiento, pero por COVID no. ¿Viste? Pero por eso digo, eso no es un dato menor, porque digo, es un grupo. Sin embargo, la primera línea de disidencia en tiempos de pandemia fueron los adultos mayores. Vamos, Ujú. en los supermercados estaba lleno, pero en abril, te digo, cuando todos veíamos las imágenes de Europa, que por suerte acá no hubo necesidad, digamos, los viejos, nada, se peleaban con el policía porque no dejaba entrar al banco, se peleaban con el del supermercado, digo, evidentemente en la adultez mayor, el tema de los tiempos se vive de una manera diferente a la adolescencia. Así que esto lo quiero destacar, digamos, los adolescentes han sido un grupo que ha respetado enormemente, digamos, el tema de este encierro. Lo que pasa es que lo que no podemos evaluar es lo que va a pasar después, porque por un lado se los minimizó, se pensó que porque tenían buen uso de celular o de internet o de medios virtuales, eh, iban a poder afrontar la escolaridad de otra manera. Esto no es así, pues la Claro, virtualidad para los entra desde el lado de lo privado, en grupos, de ujú, WhatsApp, hablan con sus amigos, con su pareja, se mandan videos, suben historias de Instagram, pero ese es su universo privado. Otra cosa es usar el celular o la computadora para tener clases, para entregar trabajos y todo. Eso es el primer punto. O sea, claro, yo eso aún no sé qué va a pasar con esto, las consecuencias que va a traer, porque ha sido muy masivo. Digamos. Un universitario puede entender que no se puede salir de casa, entonces va a tener que usar el celular o la computadora para hacer sus tareas. En secundario, la verdad es que no. Eso por claro. un lado. Por el otro Ujú. lado, la sobrecarga a la que fueron sometidos, no te olvides que secundario no tiene una maestra, ¿no? No, Tiene son entre profesores. 12
y 18 materias, todos diferentes, con distintos modos de actuar, gente que mandaba trabajos todo el tiempo, gente que mandaba mensajes a la 1 de la mañana, digamos, ahora no, ahora creo que se acomodó un poco, pero digamos, y aparte nada, marcó toda una cuestión que en la educación pública nosotros tendemos a igualar, marcó la Sí. diferencia entre, la gente minimiza, se piensa que todo el mundo tiene wifi, que todo el mundo tiene buen acceso a la conexión, y la verdad que no es, eso no es así. No, no es así, no es así, es muy alejado de la realidad. Entonces, en este contexto, la verdad que los tratamientos virtuales con adolescentes no funcionaron prácticamente, porque es como agregarle una virtualidad a todas las virtualidades que Claro, pero por ahí hay una diferencia que es interesante marcar, ¿no? Una cuestión es el universo virtual o privado del adolescente y otra cuestión es el contacto con el otro, porque también ellos tienen sus grupos de pares, parejas y tribus urbanas, o sea, hay mucho de la afuera, ¿no? De la afuera que se están perdiendo, porque es un espacio por fuera de la mirada también de los padres, porque esto está todo encerrado en el mismo espacio, la mirada de los padres está más cercana a no juntarse en una plaza, salir, ¿no? Creo que hay que hacer esa diferencia también como para empezar a pensar cómo se sienten los adolescentes hoy en esta situación. por eso te digo, me parece, es interesante lo que vos planteás, porque, digamos, lo que se pierde es el adentro y el afuera, es todo adentro, digamos. Claro. Entonces, las convivencias familiares, la verdad que estallaron por los ritmos, porque además realmente perdés como la dimensión. Los adolescentes, por ejemplo, comen todo el tiempo y a destiempo, porque en el colegio comen un sándwich, un alfajor, 2 paquetes de bizcochito, ¿viste? Entonces, digo, cuando vos tenés que planear, una de las mayores sobrecargas sobre las mujeres en este tiempo ha sido el tema de las tareas domésticas, más el trabajo en casa, Sí. más el cuidado de pobres las que tienen hijos en edad escolar pequeña, porque Uh-huh. realmente cursar primer grado virtual es un disparate, no, por más que le pongan Jardín toda la virtual. Jardín virtual. pero jardín, ponele, acá la mayoría los dio de baja, porque además las cuotas, nada, llega un punto que tenés que recortar gastos, ahora se acomodó todo un poco, pero todo dependió mucho del que logró conservar el trabajo, tiene un trabajo estable y los que no. En nuestro rubro esto fue notable, o sea, no tengo un Sí. sueldo, digamos que muy bajo, pero que lo tengo del ministerio y tengo un sueldo de la universidad, no fue lo mismo para mí tener que cerrar el consultorio de un día para otro sin ninguna previsión ni nada, que para colegas que solo vivían de consultorio y vivían muy bien Claro. y de golpe se ven, porque lo virtual vino bastante después, nadie Sí, esperó al principio, y mismo los chicos claro. decían entregar los trabajos y ya Uh-huh. en poco tiempo volvemos a clase. Nadie en su sano juicio hubiera esperado ir como al día 200 de aislamiento social. Claro, 5 meses Entonces, en esta situación, claro, y que además dicen si continúa va a ser de manera virtual. El ministro de Educación dice esto, entonces bueno, es un reacomodamiento a otra realidad. sí, pero lo que pasa es que por eso, digamos, en Capital yo tengo como una idea de que puede ser que los van a volver un poco antes, por lo menos a primero y a quinto. El Uh-huh. tema de quinto año, tanto Capital Sexto en provincia, porque tengo otro plan educativo, ha sido un desastre. O sea, no importa acá cuánto se había pagado del viaje pesado, de la fiesta, de esto, lo otro. Digamos, cerrar el ciclo secundario es muy importante porque el ingreso a universidad, digamos, con una mayoría de jóvenes que van a ir a hacer el ciclo básico común y los que sigan Claro, universidad privada harán sus cursos de ingreso, es muy abrupto. Entonces, digamos,
haber tenido que suspender todas las actividades que tienen que ver con un tema social y también de despedida, que sabemos que ahí se empieza a mover el duelo, porque la verdad es que uno tiende a pensar que no va a poder vivir sin sus compañeros secundarios, después empieza la universidad, empieza a armar grupos, tiene amigos, pero la verdad es que la primera sensación es que no vas a poder estar sin esa gente con la que vos estuviste 5 años, 6 años. Claro. Entonces, eso fue una pérdida. Para vos? Claro, como para ir marcando. ¿Es vivido para vos en los adolescentes como un duelo más? Sí, pero por eso, ese duelo no va a poder tener por ahora un trabajo de duelo, por más que yo haga un grupo de adolescentes y les diga, y bueno, muchachos, esto fue por su salud, por el bien común y demás, a los pies les importa bien poco mi opinión, porque se quedaron sin nada. Al quedarse sin nada, no hubo que darle a cambio. Okay. Sí, la fiesta virtual. Sí, genial. ¿Sabes cuántas fiestas virtuales hicieron? 2, porque no. Digamos, No, pero además, claro. Sí, no, lo que pasa es que son estas cuestiones que piensan que es reemplazable el contacto con el otro por una cuestión virtual. El Zoom, esto, aquello, y no es reemplazable. Una cosa no es reemplazable por otra. Y el contacto con el otro es irreemplazable. O sea, me parece que pasa por ahí. Ponen en el mismo nivel lo virtual de lo real, del 3D, el 2D del 3D, y no es lo mismo, y menos en un adolescente. Menos en un adolescente. Claro. La característica del adolescente, aparte, tiene que ver con una cuestión, primero, pulsional hormonal. Esto está claro, vos los ves a los 13, 14 años, se empujan todo el tiempo. Pero después tiene mucho que ver con el contacto afectivo. Se manejan en grupos, se sientan todos juntos, uno arriba del otro, digamos. Esto es así. Por eso diferencio con lo que es una educación universitaria, porque ya hay más rasgos adultos. Después, no quiero entrar acá en una discusión de quién lleva una vida adolescente, porque es un problema de cada uno. Sí. Pero digamos, yo con otras herramientas puedo procesar distinta la información. Al adolescente se le dejó de hablar, de golpe se lo encerró con la familia, que es la peor pesadilla que puede tener un adolescente. Digamos, y ojo, las familias también, ¿viste? Porque, digamos, el adolescente, la escolaridad, tiene mucha carga horaria, no importa si van doble jornada, si es en colegio técnico, pero tiene mucha carga horaria, porque tienen también los talleres a la tarde, tienen actividades extracurriculares, o lo que fuera. Entonces, la verdad es que no nos vemos en todo el día, lo bien que hacemos, lo bien que le hacen nuestras relaciones. Llegar a la noche y por lo menos tenés algo que poder comentar. Ahora la vida es a la marmota, ¿entendés? Es, ¿qué hiciste? Y nada, si me viste que no hice nada. También es muy importante marcar la diferencia con el tema de la espacialidad, ¿no? Porque no es lo mismo familias que cada chico puede tener su pieza o lo que fuera, que familias que se tuvieron que juntar. Y sobre todo, familias que quedaron sin trabajo. Donde, digamos, el adolescente pasa a ser un testigo permanente, digamos, con respecto a la insatisfacción familiar, digamos, en una situación. Ahora, qué sé yo, se puede volver a hacer algunas cosas, pero en abril, por ejemplo, que la gente no, y bueno, nada, si tenés un empleo informal, o si trabajabas de albañil, o trabajabas como así, limpieza, o trabajabas cuidando adultos mayores, de fuera, todo eso dejó un ingreso inmediato, con lo cual, digamos, el adolescente como actividad social tiene que ir a hacer la cola a esperar el bolsón de comida que le da el colegio. Y la verdad es que los adolescentes la pasan mal. Yo me he detenido a ver escenas en la calle y todo el nivel de vergüenza, porque todo eso no se ve cuando ellos están en el colegio. En el colegio no hay una división con respecto a quién, no sé, por lo menos yo conozco
hay hijos de profesionales, hijos de albañiles, y no hay con eso, digo, para los pibes no tiene ninguna importancia, comparten, y bueno, y los que tienen casas más grandes los prestan para fiestas, pero no es que en el adolescente el sistema de clases no tiene mayor importancia, sino de simpatía, antipatía, el bullying. Claro, pero existe el bullying y por ahí hubieron casos de videos de TikTok que están tan de moda, que hubieron bullying por mostrar una casa humilde, por ejemplo. Por ejemplo, eso, sí, por eso te digo. Claro, que antes no pasaba, porque antes al ir a la escuela y estar todos de la misma manera, no se conocía la casa del otro para todo ese grupo. Y con el tema de que ahora estallaron todas las cuestiones virtuales y está tan de moda el TikTok y todas estas cuestiones, también hubo mucho bullying a través de las redes sociales. Hubo mucho bullying y también pone al adolescente en una situación de vergüenza. A mí me pasó que, hice videollamadas con los pacientes del hospital que se pasaron media entrevista pidiendo disculpas, como si a mí me importara, quiero decir, yo soy analista, no, pero esto, la falta de intimidad para acceder al espacio terapéutico no es menor, pasa el perro, pasa el hermano más chico, pasa la madre, o sea, ¿qué adolescente va a hablar? Justamente la gracia del tratamiento, digo gracia entre comillas, pero digo, parece que parte de la eficacia es poder sostener el secreto profesional. Supongo que las colegas que están acá reunidas, y vos misma, no ignorás que muchos colegas lo que hacen es alianza con los padres y pasan información. Claro, el establecimiento de transferencia es muy importante, pero cuando el pibe engancha, se genera, a mí me encanta, el trabajo con adolescentes realmente me fascina. Yo trabajo en un hospital materno infantil, con lo cual tenemos cantidad de demanda, entonces a la coordinadora de mi equipo, que es Valeria Cortina, también le encanta, entonces digo, hemos podido pensar cosas creativas con adolescentes, pero lo que más nos ha funcionado es mantener a rajatabla el tema de el secreto profesional, que todo esto. Saluda a Pilu Vázquez. Hola Miriam, dice. Hola Pili, ¿cómo te va? Claro, a mí lo que me pasó por ahí en la clínica privada con adolescentes que fue anticipatorio el año pasado, que como me trasladé, siguió el tratamiento de manera virtual. Lo que me decía por ahí mi paciente adolescente era: extraño el espacio de consultorio porque al ser virtual había muchas interrupciones por parte de la familia. Sí, ya era una familia donde había mucha cuestión, ¿no? Pero el consultorio hacía esta separación, que por ahí no podía pasar eso en la casa de ella, ¿no? Porque era difícil sostener la terapia en este espacio íntimo, que sí pasaba en el consultorio. Entonces, por ahí también es eso. Es lo que extrañan por ahí, es ese espacio íntimo. En la virtualidad por ahí es más difícil establecer en los adolescentes, porque a veces ni siquiera tienen una habitación para ellos solos. Es que por eso no pueden salir a la calle, con lo cual no pueden ganar sesiones caminando por la calle. Ponele que yo he visto varios adultos que van, la gente se arregla como puede, nos habla en el balcón, en la terraza, donde tenga algo de estar. Pero además, el adolescente raramente tiene un abono de teléfono que le permitiría sostener entrevistas con el uso de datos nada más y no Wi-Fi. Entonces, por eso digo, se vieron recortados en mucho, digamos, por eso, a mí me parece que, digamos, los que trabajamos adolescencia, vamos a tener que estar muy atentos a lo que se viene, digamos, porque, por un lado, para dar la socialización, porque vieron que cuando alguien causa problemas hoy en día, no importa la edad, digamos, se lo tiende a
a que tome pastillita. Eso por un lado. Y por el otro lado, también esta cuestión de poder abrir un espacio de escucha cuando tengan que volver a socializarse, porque esto también va a traer problemas, sobre todo en los colegios, porque nos desacostumbramos al contacto humano. Si vos te pones a pensar, la gente está muchísimo más agresiva e intolerante. Sí. En los trabajos, ahora mucha gente tiene que volver a trabajar presencial, entonces el tema es los hijos. Sí, lo he visto, lo he observado y me sorprende, inclusive de agresiones, ¿no? En espacios de Zoom, porque yo también soy docente, ¿no? En espacios de Zoom, de abiertamente, entonces como anda Cami, dice Pilu Vázquez. Esto se volvió... Mi prima. Sí. Sí, estabas contando tu experiencia dando clases. Claro, que digo esto, ¿no? Que por ahí en la cuestión de dar clases también aparecen cuestiones muy agresivas y de docentes que se ponen mal o en reuniones que por ahí eso no aparecía, sin filtro. Yo diría esa por palabra. Claro. Estamos todos como muy irritables y en el adolescente eso es un eje de por sí a tener en cuenta. Claro. El adolescente es un sub y baja. Digo, no, hoy está divino. Mañana Mariano le puso like a Carolina, y dio like. ¿Y por qué le puso like a Carolina? Debe ser que yo no me quiero más, ya está. El mundo se acabó, todo re mal, ¿viste? Un horror. Al otro día, Mariano ya no existe. Claro. Digo, el adolescente por sí es alguien tendiente a poner el cuerpo, vamos a decirlo. Claro. Muy tendiente al acting. Entonces, a mí sí el eje agresivo me preocupa, porque además también los docentes quedaron bastante agotados con esta experiencia. Sí. Nada, qué sé yo, en la universidad es impresionante porque se cae el servidor o no Zoom que se corta de golpe, no importa lo que está diciendo, y bueno, todas eventualidades, pero me parece que tenés otro recurso. Sí, por ahí también, bueno, no sé si viene el caso, pero sí, creo que sí. En Posadas yo trabajaba con una adolescente que, bueno, era realmente con una situación de vulnerabilidad enorme, sometida a la prostitución, salió de esa situación por una fundación, era mi paciente, tuvo un hijo, y en un tiempo ella, o sea, en un momento venía al consultorio y en otro, por no poder pagar el colectivo, porque venía prácticamente, no era un servicio que yo hacía para esta fundación, lo hacíamos a través de un celular que era un celular familiar. Por eso digo, hay situaciones que el celular es familiar. Claro, y hace poco tiempo se comunicó la abuela de ella comentándome que estaba muy bien, y, como a través, ¿no? A través de la abuela ella se comunicó diciendo que estaba muy bien, que la hija estaba muy bien, preguntándome otras cuestiones, y yo digo, a veces uno se entera así en estas situaciones, se entera y a veces no se entera, o sea, también está esto de los profesionales de la salud, de no saber de muchos pacientes por no tener acceso a internet, por no tener un celular, no saber cómo está, si está bien, si está mal, que eso se pierde, sí. ¿No? No es de público conocido. Totalmente, y en esta época va a ser importante, porque nosotros vamos a tener presiones de todo tipo. Ya el colectivo de salud mental, digamos, fue muy difícil incluirlo, se priorizó, digamos, durante todos estos meses el tema del cuidado clínico de la salud, infectológico, claro. Pero la salud mental quedó minimizada. Por eso, o sea, a mí no me interesa en lo más mínimo entrar a la discusión de la depresión o no depresión. Que la gente estaba angustiada y que la vida le estalló en pedazos, no tengo ninguna duda. Digamos, fue claro, la lectura de...
Sí. Claro, y que también esta cuestión del acceso, porque con el tema de tantas, de la no, ya no es, la circulación no es tan libre, y por estas cuestiones que eran más fácil de acceso, ahora es tan difícil para ir a un turno, porque esta chica necesitaba un turno en realidad médico. Médico, Entonces, totalmente. claro, bueno, por su misma situación, ¿no? De vulnerabilidad. Pero estas cuestiones no están contempladas, no sé cómo va a ser más adelante, pero produce también estragos, ¿no? En nuestro psiquismo, porque no están contempladas muchas situaciones. Entre Lo esas que el no está acceso con- a... Claro. Pero también lo que no está contemplado es la subjetividad, y entonces ahí es donde a nosotros todos se nos va un poco el cuerno. Y yo no puedo Ujú. soportar de la misma manera, entonces, a levantarnos todos a las 8 de la mañana a hacer yoga, que era más o menos el esquema, viste, de marzo-abril, todos hacían yoga, cocinaban pasaflora y hacían importantes cursos. Claro. Eso se cayó en pedazos y la gente empezó a contar que se pasaba todo el día en pijama, vemos que se descubría llorando en el baño, digo, estoy de acuerdo con que eso no se puede diagnosticar, pero porque nada se puede diagnosticar salvajemente como un estado depresivo. Pero me resulta extraño pensar, no tanto te diría incluso por el aislamiento, sino porque esto fue lo que me sorprendió en el hospital, la gente no nombraba el COVID, no es que era algo, porque veníamos de ver las imágenes de Europa, que eran tremendas, Terrible, pero sí. acá eso se atajó pronto. Claro. Adentro, la verdad que los primeros 2 meses la gente era soldaditos, digamos, a rajatabla. Cuando la cosa se empieza a ver, la mortalidad o ciertas imágenes no aparecen, todo el tiempo es que tenés que cumplir lo que te mandan, porque si no sos prácticamente... La gente empezó a preocuparse por cuestiones más cotidianas. En su más cotidiano era que engordaba, que no se podía teñir, digamos, los adolescentes con el tema de la pintura, por ejemplo, el tema de no tener acceso a comprar. No todos tienen tarjeta de crédito y pueden financiar el Mercado Libre y que les vayan a llevar las cosas a la puerta. Ujú. Bueno, espacios, no me digan que hacer un curso de baile, por ejemplo, virtual, es lo mismo que hacerlo presencial. Digamos, Claro. entonces, al empezar el concepto de pérdida, no se puede nombrar, y mucha gente lo llama depresión, no. Parece que va a haber que diferenciar lo que es la pérdida concreta, los efectos de la pérdida, y como analistas con la falta de trabajo de duelo estamos acostumbrados a lidiar. Claro. Pero quiero decir, yo en un momento sentí que estaba viviendo en otro país, porque lo que yo escuchaba de los consultantes, el eje más determinado era que no podían ver a los novios, con quienes estuvieran curtiendo, que no podían quedarse dormidos en la casa de amigos, que no podían tomar cerveza. No es lo mismo juntarte con tus compañeros de colegio en la plaza a tomar un vino, una cerveza, que decirle a tus padres, hoy me voy a tomar un vino. Pierde toda gracia, Claro, pierde, claro. digamos, Totalmente. los que fumaban escondidas, digamos, no estoy hablando ni Claro. siquiera de gente que se drogue, ni nada, estoy hablando de No, no. transgresiones pequeñas, cotidianas, Sí, comunes. sí, rituales, sí, 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 se entiende. Claro, claro, todo eso está limitado y limitado cuestiones que tienen que ver realmente con la salud. Estas adolescentes que iban al hospital a buscar sus anticonceptivos o cuestiones que tenían que ver con muchos cuidados que se limitó, que los turnos están muy espaciados, como que el único tema es el COVID y hay tanta, o sea, es tan amplio Mm. todo la cuestión de la salud y que la verdad que está bastante limitado, ¿no?
Igual quiero aclarar el tema de consejerías sexuales volvió a funcionar con todo. Digamos, Sí, hay accesibilidad a los métodos anticonceptivos, volvió a está la funcionar. Bueno, posibilidad ya. de, Ok. está la posibilidad de solicitar el aborto vía protocolo, y trabajar las cuestiones de género, transgénero, digamos, incluida hormonización. Así que esto es Eso es importante súper tenerlo en importante, cuenta. estaba Sí, bastante claro. sí, Estaba sí. limitado porque, sí, bueno, pero eso no tiene que ver con el COVID, estaba limitado por cuestiones también políticas. Ahora, digo no sí. Por eso, Eh, entonces por eso digo, esto es importante, digamos, por eso, lo que hay que hacer con los adolescentes, me parece, por lo menos en principio, es dejarles tener un espacio, aunque sea una hora por día, digamos, por fuera de las familias. No, lo marco en serio porque realmente, o sea, también los adultos perdimos cantidad de horas de contacto con nuestros compañeros de trabajo y demás, pero insisto, somos adultos. sí, Digamos, el adolescente perdió todo, sus fiestas, su perdió todo. colegio. El otro día escuchaba un testimonio que me pareció genial de un pibe que decía, yo en mi vida hubiera pensado que iba a extrañar al colegio a los 7 años. Ujú. Y realmente la mayoría se sorprende. Pero no es que extrañan el colegio, además lo que extrañan es eso, la sociabilidad. Claro, la Yo creo sociabilidad. que junto con los este, los que más perdieron. Digamos, los adultos hemos perdido otras cosas, pero también tenemos otras capacidades. Claro, No sé, claro, y este la espacio de gente, una hora, de decir un espacio como de intimidad, esto, que puedan tener ese espacio de esto. intimidad dentro del mismo lugar donde viven, porque es lo más difícil por ahí, entender que necesitan ese espacio en los adolescentes, los niños también, que es Por todo eso, un pero los aprendizaje. niños, digamos, se dio toda una batalla. Nosotros sacamos varias notas en Cosecha Roja con esto, y en otro sitio que se llama La San Natal, también es un sitio muy importante. Vemos cuando no se autorizaba siquiera la salida a una hora, porque había edificios que no había problema, pues los niños podían bajar al parque o ir a la terraza. Había otros que estaban completamente bloqueados. Entonces, digamos, con solo vivir en un edificio, escuchás a los chicos gritar todo el día, llorar, patalear, conductas regresivas en niños. Digamos, por eso te digo, mm, el, no va, ¿cómo se van a adaptar el año que viene los chicos a la universidad? Y no lo sé. La verdad que no lo sé. La universidad igual viene en un contexto en el cual se va a sostener parte de la virtualidad. Parte va a volver a lo presencial, pero parte va a quedar en la virtualidad. Pero insisto, me parece que hay otras herramientas y a alguna gente le va a venir bien. Viste los que viven lejos para cruzar y todo, que es un lío hoy en día viajar y todo. Pero digamos, no nos sorprendamos tanto de las conductas que están apareciendo en Europa y en Asia, donde tras el levantamiento, digamos, de ciertos periodos de restricción, la gente sale como loca a hacer cualquier cosa. O sea, a mí me Es, parece que el ser humano le cuesta mucho graduar la pulsión claro, en este punto. claro, sí, Y los pero adolescentes no van a poder. es prácticamente lógico, porque cuando a uno es como estar comprimido, abren y es como si destapan, es pulsional también Es esto, ¿no? De estar funcional. tan, claro, Por eso te digo, se intentó ubicarnos en un lugar del ideal de salud, pero nosotros desde salud mental sabemos perfectamente que no, no podemos estar todo el tiempo trabajando por nuestro bienestar. De hecho, creo que somos claro, pero en línea general lo que lidiamos estamos, en esa parte del malestar, con lo que no se puede del bien. claro, lo que pasa es que se pensó mucho en la salud física, pero en la cuestión de la salud psíquica no. Entonces,
ahora hay que pensar el post, qué va a pasar después, cómo se va a poder trabajar, qué va a pasar, porque por ahí ahora en este momento estamos atravesando con mucha dificultad, porque creo que todos estamos atravesando con mucha dificultad. Es una adaptación, un reacomodo a muchas situaciones, en los adultos digo, en los adolescentes Sí, mucho más difícil aún, porque tienen menos elementos y los niños ni hablar, los niños ya es como pero por eso digo, más. que también esto sí, lo que tenemos que tener en cuenta como trabajadores de salud mental, no importa en qué ámbito desarrollemos nuestra profesión, que tampoco nos podemos dejar avasallar, porque es, vamos, pasas de, se cierra la atención, todo el mundo a atender por teléfono. Nosotras no, porque el contexto hospitalario es otra cosa, pero todas las compañías que trabajan pasan, no importa en qué ámbito, atender vía telefónica. Ahora no, ahora se volvió a tener la posibilidad y medio como que ahora sí hay una presión para volver a atender en todos lados presencial. Digo, denos un tiempo también al acomodarnos, ¿viste? Porque estos son todos cambios. Nosotros estuvimos trabajando, pues también somos trabajadores esenciales. Me parece que mucha gente se olvidó de esto. Claro. Entonces, digo, me parece que nuestro colectivo también va a tener que desarrollar ciertas herramientas, porque si no, va a ser una locura. No, pero también esto de volver a atender y las medidas que, bueno, es como para hablar y inclusive es un largo debate de volver a atender, pero con el uso de barbijo, la distancia, cambia totalmente el dispositivo. O sea, no es lo mismo ver a una persona sin barbijo y verlo y ver todas las facciones a una persona con barbijo, con distancia, bueno, esta cuestión del lavado. No sé, me parece que hay que readaptar el Por eso, dispositivo en cada ese uno irá sentido. viendo. Muchos de nosotros que yo nunca pensé que podía tener tantas horas en virtual al principio, incluso me estresaba mucho hasta que eliminé el Zoom y ahí fue un cambio en mi vida, porque el zumbido del Zoom, entre las capacitaciones, las clases, más la atención virtual, yo por lo menos no lo puedo resistir. Una vez que eliminé eso, ahí sí, Google Meeting funciona bien, Claro, así que no vi ninguna necesidad. claro, sí, por eso. Este, Son posturas distintas, porque, por ejemplo, yo prefiero atender de manera virtual a no ir a un consultorio y hacer todo este protocolo, porque la verdad que se pierde mucho de lo gestual pero es como, son distintas posturas, cada uno, yo respeto la postura. yo creo que hasta el año que viene no voy a atender presencial, por un lado porque trabajo en salud pública, con lo cual ahora ya tuve COVID, pero de todas Claro, maneras claro, estoy el riesgo real, expuesta. claro. Sí, eso por un lado, y por el otro lado porque también es ponernos en riesgo a nosotros, porque te pueden hacer un juicio, por lo que fuera, y la verdad no veo la necesidad, digo, el año que viene barajaremos, la gente tendría que volver a viajar, salvo que todos tus pacientes vivan, no sé, en el radio de 5 cuadras. Entonces, por eso, todo el tiempo es una contradicción flagrante. O sea, no usen el transporte público. ¿Y quién te va a autorizar a usar el transporte para ir psicólogo? No sé, me parece Claro, muy raro. Pero claro, bueno, el claro, a tema eso, era... claro, por eso. Por eso es una contradicción y no solo una contradicción, sino que se pierde mucho, o sea, del mismo dispositivo, porque yo me imagino, solamente el hecho de imaginarme a alguien del otro lado con barbijo y alejado, ya yo no podría sostener directamente porque, bueno, perdería A eso me totalmente. refiero. No, y aparte Llevarlo, hay colegas que tienen miedo también. Digo, no sé, si hay algo que nosotros sabemos es que no se puede atender, digamos, si vos no estás en cierto estado de bienestar, por lo menos no teniendo miedo de pensar, ¿viste? Así que bueno, sí, con sí, adolescentes me parece que lo que viene es un... Pero insisto con esto, pensar en el trabajo de duelo que va a quedar no resuelto,
no importa en el año que estuviera, o sea, los que terminaban tanto primaria como secundaria es fácil ubicarlo, pero digamos en los pibes que están en segundo o tercer año también, porque lo que la asocia el colegio, Sí, donde de alguna manera, salvo que sea víctima de bullying y también siendo víctima de bullying, digo, donde yo puedo enfrentar cantidad de situaciones que ahora se vieron interrumpidas, sí, no idealizar la educación virtual. La verdad es que la mayoría no aprendió nada en todo este tiempo porque, digamos, no la interacción que hay, así el alumno vaya y duerma, así el alumno lo único que haga con los adolescentes, tampoco son encantadores como alumnos, juegue todo el tiempo en el celular, pero está ahí. Hay algo está que ahí, tiene que ver con la escucha, tiene que ver con la referencia al otro, incluso con la autoridad, pedirla. claro. No, con esto de frente al docente o tratar de pasar desapercibido, cosa de que no lo molesten. Ujú. Además, no sé cómo se va a hacer con los contenidos, porque también esto fue interesante, los usaron como muñecos. No se sabía si se le podía poner nota, si no se le podía poner nota, y esto de lo otro. Entonces, tenemos ojo también con que el psicólogo tome ese rol, porque no es nuestro rol. Generalmente cuando trabajamos con adolescentes hacemos un seguimiento escolar, es raro que no lo hagamos, no de que nos pegan carpetas, por Claro, favor, pero sí de estar al tanto de cuántas materias se estaría llevando, digamos, si estaría yendo, claro. cuántas faltas tiene, eso sí entra en el juego de la Sí, sí. atención en general, porque el adolescente busca algún tipo de límite y la verdad que una de las características de hoy en día, viste que el niño hasta los 12 años lo llevan, lo traen del colegio, esto, lo otro, empieza el secundario y es como que ya está, ahora es grande, ahora que vaya solo, ¿viste? Claro, Que le dejo la comida para que se la caliente en el microondas, claro. qué sé yo. Sí, Y sí, es entonces, gradual. por eso, alguien tiene que poner allí un límite y la verdad que nada, muchas familias tienen otras presiones y necesitan que los hijos como que crezcan rápido, ¿no? Así que bueno, era lo que me parece. Estuvo muy linda la No, charla, Nati. Me alegro sí, mucho de charlar contigo. Yo la conozco a Natalia de hace muchos años. Es muy buena no, analista. Pero bueno, la verdad. sí, muy linda la charla y te agradezco un montón porque no sabía que estabas atravesando esto, pero bueno, prácticamente lógico Tarjeta y si no fue, termina. Ya mañana claro. tengo ya cumplí. Lo más difícil de Ah, cumplir ya está, fue ya el... estás como Sí, sí, sí. por el alta. Ujú. A mí me trajo un poco de tranquilidad también, te digo. Porque cuando vos trabajas en un medio donde todos están cayendo como moscas, No, esto es real, esto es ¿por qué real. no me tocó a mí? Claro, no, es real, bueno, después en otro espacio te cuento, pero es real que uno tiene contactos y personas que trabajan en salud. Yo actualmente estoy trabajando en consultorio privado, pero es todas las semanas que alguien se contagia, que a alguien le pasa algo, pacientes, amigos, eh, bueno, que constantemente están en este riesgo. Entonces, por ahí también tener en cuenta esto, ¿no? Que no minimizar lo que está pasando, porque también esto es político. Y bueno, que nos atraviesa y decir, Pero bueno, por eso, no pasa nada. yo pensé, ¿digo o no que tengo COVID? A mí me parece bien decirlo Grande, y de Miriam. hecho voy a preparar un... Tengo que leer esto, Miriam. Grande, Miriam, siempre las palabras correctas. Un placer escucharte. Beso y abrazo, sí. Gracias, Realmente. Verónica. Yo también dudé si puede tener alguna importancia. Lo que no voy a dar son detalles específicos, porque la verdad es que yo lo atravesé mucho mejor de lo que mucha otra gente que lo está pasando re mal. Es El individual, es el organismo, uno al uno. qué sé yo. Yo Es el obviamente uno al a ser uno. analista pienso que es la cabeza. Yo nunca tuve miedo, si no, no hubiera podido ir a trabajar.
la mamá lo Claro, agarró, por eso digo, y y la es el tenía uno que... al uno. Hay Por eso. personas que la pasaron muy mal y hay Pero personas que ni yo, se dieron cuenta que tenían. había Claro, compañeros en el hospital aterrados. La presión de la familia. A mí me han llegado a decir, pero que vos seguís, sigo claro, haciendo. Yo trabajo en un hospital. A mí me preguntó si quiero ir o no. No entro en la edad de rango, ni por edad, ni por afecciones de riesgo. Tengo que ir a trabajar, a ver, muchachos. No, claro. esto lo quiero marcar también porque hay una cosa como feroz en relación a esto. Por suerte en mi edificio todos saben que yo soy psicóloga y que trabajo en un hospital, y he tenido toda la colaboración del mundo, que eso también Eso. estuvo bueno de ambas partes. Claro, claro, sí, sí. Que bueno, por eso, me despido del COVID, ya está. Igual tenés que seguir usando las más medidas de precaución de todo el Totalmente, mundo. totalmente. Sí, Y sí. bueno, nos Bueno, tendremos que acostumbrar. muchísimas Así gracias que y bueno, un gracias Nati, placer. gracias a la gente que estuvo. Y bueno, buen fin de para todos. Chao, chao. Muchísimas gracias, Miriam. Un placer hablar con vos. Me encanta esta conexión. Cariños. Gracias. Muchísimas Cariño, gracias. chao, chao.